Hola, buenas tardes. Eh, pues llegamos al acto de clausura. Intentaremos que no sea muy dilatado. Y para empezar, pues será Carlos Gallego, como coordinador general del foro, quien nos dedicará unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a todas y a todos que a estas horas todavía estáis aquí. Agradecer a la Consejería del Gobierno de Cantabria y al Servicio Cantado de Salud el que nos haya dado la cobertura, el espacio y el acompañamiento a la realización de este foro de interoperabilidad y gobierno del dato. Agradecer también a los colaboradores, a las empresas colaboradoras, entidades colaboradoras, a Bella Software, a Deloitte, a Confluent, Fujitsu, Orion Health y PureStore por ayudarnos también a que este foro se haya podido llevar a cabo. Y agradecer también al Raúl Martínez, porque gracias a él también lo hemos podido llevar aquí a cabo en Santander. Hace 21 años hicimos el primer foro de normalización. No es poco, 21 años. Con el objetivo de ir creando un espacio de debate alrededor de la normalización y crear pues cultura, ir creando esa masa crítica de profesionales que trabajásemos para la normalización de la información. Hoy en día ya la normalización es algo que tenemos en nuestro ADN, en los sistemas de información de salud. Y fuimos evolucionando y vimos que con la normalización lo que necesitábamos también era interoperar. Y el foro de normalización dio un salto al foro de interoperabilidad. Teníamos que ser capaces que los sistemas de información que generaban la información que generaba un sistema, otro la pudiese procesar. Tenemos que ser capaces que lo que registra un profesional, otro. La reflexión fue esta, que necesitábamos de que la interoperabilidad, que lo que un profesional registraba en una organización, otro lo pudiese interpretar con independencia del sistema. Y en eso dimos el salto del foro de normalización al foro de interoperabilidad. Y ahora tenemos un nuevo reto. El reto es Europa. El reto es el dato y cómo el dato le podemos dar un uso secundario, le podemos dar un uso primario, un uso secundario y cómo podemos transformar ese dato en un servicio que retorne al sistema de salud. Y ahora también el reto es, como he dicho, Europa y el nuevo reglamento que nos llegará. Y en eso tenemos que ir preparando. Tenemos que ir creando de nuevo, evolucionando ese foro, esos debates, esos espacios, crear esta masa crítica alrededor del gobierno del dato. Y por eso el foro de interoperabilidad este año incorporó su apellido del gobierno del dato. Y hoy hemos visto mesas sobre el gobierno del dato y sobre la interoperabilidad. Y ayer también vimos mesas sobre el gobierno del dato y la interoperabilidad. Hemos visto durante estos 2 días que ya tenemos más de 80 servicios de interoperabilidad funcionando en el nodo del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, la realidad ya es una interoperabilidad. Hemos visto que ya tenemos un servidor terminológico en el Sistema Nacional de Salud. La interoperabilidad es una realidad. Hemos visto cómo la interoperabilidad ha aterrizado y se está bajando en los proyectos que se están ejecutando de manera colaborativa entre todos los servicios de salud. Hemos visto el grupo de trabajo 4, el 5, el 6, el 7. Y hemos visto cómo poco a poco vamos creando servicios de interoperabilidad, sobre todo el gran reto que nos vendrá en los próximos meses, años, que es crear servicios integrando los dispositivos y la información que genera nuestro paciente. Y todo esto lo hacemos yo por lo menos, con la tranquilidad, y os lo recomiendo que lo hagáis, de ir al portal de referencia, al espacio de referencia que nos va marcando este borrador de reglamento, que es el MyHealth EU, en el cual nos sentimos muy a gusto porque vemos que lo que va marcando allí es lo que dentro del marco del Sistema Nacional de Salud ya estamos haciendo.
Y después hemos visto también el segundo periodo de este foro, que es el dato. Hemos visto que ya no estamos hablando, hace 20 años hablábamos de las piezas de Lego. Ahora ya no son piezas de Lego, son infinidad de piezas de Lego. Estos días lo hemos visto, que necesitamos ordenarlas. Hay millones y millones de piezas de Lego que tenemos que ordenar, clasificar, catalogar y centrar esta información para poderla utilizar, ¿vale? Y hemos visto también que nos empezamos a crear de estructuras organizativas, servicios de salud que tienen sus oficinas de datos, hospitales con servicios de datos y estrategias de datos. Y eso nos va marcando de que vamos por el buen camino. Y eso nos va marcando que también este foro de la interoperabilidad y el gobierno de datos tiene que ir avanzando y nos tenemos que ir acompañando hacia lo que nos vendrá en los próximos años. Y nos salen cosas para el año que viene. Cosas para el año que viene, como ir trabajando, alguien más que doy la alerta, ir trabajando en el ámbito de la genómica y datos ómicos y la interoperabilidad y normalización de esa información, no es menor. Datos sintéticos, ha aparecido por aquí. Nos tenemos que ir preparando para datos sintéticos, no es menor también. Y cómo compartir, hay cómo generar espacios con datos sintéticos, nos tenemos que ir preparando. Y sobre todo, para algo que también ha salido a lo largo de los 2 días, la retroalimentación. Que los datos de uso primario, bien formalizados, bien normalizados, podemos crear entornos para que después se conviertan en servicios que retornen al propio sistema de salud. Sin nada más, muchísimas gracias a todos los ponentes y todas las ponentes y ponentes, a todas las asistentes y asistentes por haber estado en este foro de interoperabilidad del gobierno del dato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por ese magnífico resumen y esos 21 años de trabajo en normalización, interoperabilidad y ahora en gobierno del dato. A continuación, don Rafael Sotoca Covaleda, como director general y director del Servicio Cántabro de Salud y anfitrión de este foro, nos hará su cierre. Gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Yo voy a intentar también ser breve, cosa que no consigo casi nunca. En el título del foro hablábamos, o sea, había 3 palabras clave, ¿no? Una que era datos, otra que era interoperabilidad y otra que es gobierno. Habéis hablado de interoperabilidad, lo que yo he podido entender, hemos hablado mucho de datos, pero como decía Luis Sánchez Polac, ahora vamos a hablar de gobierno, que es de lo que menos nos gusta hablar y para eso le hemos cambiado la palabra y hablamos de gobernanza, que suena un poco mejor y es una de esas palabras que se repite, se repite, se repite, pero en el fondo no sé si todos tenemos muy claro qué significa la gobernanza o el gobierno o para qué vale. Yo creo que todos también intuitivamente entendemos que el gobierno es aquello que hace mejor aquel objeto que gobierna, lo que de alguna manera aumenta su valor. Claro, llevado a nuestro campo, estaríamos hablando de cómo aumentamos el valor del dato. ¿Cómo hacemos que eso tenga un valor mayor y para quién? Bueno, pues eso es lo que a mí me interesaba recalcaros en este momento, que era eso de la gobernanza o del gobierno, cómo se construye. Todos sabemos que el gobierno no deja de ser también una forma de pactar de forma institucional los equilibrios de poder, los diferentes poderes que influyen en las decisiones. ¿Quién influye en nuestras decisiones a la hora de gobernar, en este caso, el Sistema Nacional de Salud? Los usuarios primarios, los usuarios secundarios, aquellos que toman decisiones, tanto científicos de datos que tienen que hacer investigación, managers que hacen organización y optimización y eficiencia de la atención sanitaria, políticos que hacen o intentan hacer una vinculación entre ¿quién? Los ciudadanos o ciudadanía y las acciones que el sistema tiene que ofrecer. Y luego también un cuarto componente, dentro de los componentes mayores de este equilibrio de gobernanza, que para mí sería la industria, la tecnología, la innovación y el mercado, que de alguna manera también nos marca en este gobierno algunos de los avances que podemos y no podemos dar. El llegar a ese equilibrio en el que, de alguna manera, institucionalizamos las reglas para que lo que es objeto de las decisiones aumente su valor, es lo que entiendo es la gobernanza.
esas reglas explícitas de las que antes hablábamos, cómo el sistema nacional a nivel de ministerio establece, cómo las comunidades autónomas y cómo vamos ordenando las decisiones con los diferentes equilibrios. Cantabria es una comunidad que tiene un espacio para la mejora en gobernanza, en cómo mantenemos ese equilibrio entre los diferentes influencers o los diferentes espacios a la hora de decidir cómo mejoramos las decisiones. Y lo tenemos aquí y lo tenemos en el resto del sistema, porque el cuarto componente del que he pasado a hablar como referencia de refilón es el ciudadano. Sabéis que en Comunidad Valenciana hay un empresario que tiene unas tiendas en las que compramos todos, que llama a los que compran en sus tiendas los jefes, ¿no? A nosotros, fijaos que en el ámbito sanitario hemos llamado a los usuarios, pacientes, clientes, los hemos llamado de muchas maneras. Todavía jefes no. Pero es cierto que muchas veces nos olvidamos, o en esta ecuación de equilibrios en gobernanza, se nos olvida la posición y la importancia de tener el soporte de nuestros jefes, clientes, usuarios, pacientes. ¿Y por qué? Porque a mí ahora, como gerente de un servicio de salud, me preocupan muchas cosas, ni os las cuento, pero hay una que nos preocupa, o yo creo que nos preocupa de fondo, y es que nuestros clientes, pacientes, usuarios, jefes, se nos están yendo a 2 dígitos por año. Nosotros, con nuestros datos, hemos conseguido saber que jamás seríamos capaces de pagarnos un seguro de salud que financiara un riesgo de enfermedad catastrófica como ha sido COVID, con unos costes de ingreso en UCI de 45.000 euros, como ayer nos comentabas, es decir, nadie podríamos financiarlo. Es evidente que solamente el sistema público puede hacer algo así. Nuestros usuarios, clientes, pacientes, jefes, pues asumimos o entendemos que lo saben, pero sin embargo cada año se nos van y se hacen seguros privados. Y lleva así varios años y en los últimos 2 y en el último año la situación es aún más llamativa y más dramática. Y me llama la atención que un sistema de tanto valor tenga una pérdida de usuarios, de manera que si yo fuera el gerente de la Coca-Cola diría que se nos están yendo a la Pepsi sin remisión. Y tendríamos un problema gravísimo como compañía. Y yo creo que lo tenemos. Y mi pregunta o mi reflexión final para el foro es: ¿cómo hacemos una gobernanza que aumente el valor del dato, que haga que el sistema también aumente su valor y lo perciban los ciudadanos, que al final son los dueños del sistema? La gobernanza vale para eso, para que los que son los usuarios del sistema también perciban el valor de lo que tienen. Y si es tan valioso como nosotros sabemos que es, y como trabajamos y construimos diariamente en que sea, gracias a la tecnología, gracias a los profesionales, gracias a las reglas que se van poniendo para que tengamos más y mejor interoperabilidad, más y mejores reglas, ¿cómo hacemos que ese dispositivo tremendo sea percibido por la ciudadanía como extremadamente valioso y, de alguna manera, se queden con nosotros sin duda, y se queden con nosotros como se han quedado siempre? Es quizá no el más optimista de las reflexiones para acabar un foro, pero sí para mí era importante trasladaros. Eso es lo que entiendo que es también uno de los ejes de la gobernanza. Y nada más, muchas gracias por venir a Cantabria, muchas gracias por estas aportaciones que habéis hecho y espero que en el próximo podamos hablar de un sistema nacional y de un dato más valioso y más percibido como valioso por todos los actores del sistema. Muchas gracias. A continuación, Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este 13º Foro de Interoperabilidad y Gobierno del Dato, con ese apellido nuevo y tan interesante y tan ilusionante, yo creo, para todos, ¿no? Nosotros dentro del Ministerio nos hacemos la reflexión de qué significa ese Gobierno del Dato y cómo va a afectar a nuestra forma de trabajar, a nuestra estructura, y tenemos una propuesta, yo creo, bastante interesante en ese aspecto, que puede transformar también la visión en la que trabajamos desde esta Secretaría General, ¿no? Y como decía, gracias además por la invitación a clausurar
El evento cuyo ordinal es una buena muestra de la preocupación de estas cuestiones, la interoperabilidad y el gobierno del dato vienen teniendo ya desde hace muchos años en el mundo de la salud. Preocupación que se ve agradablemente reflejada en el elevado número de asistentes y su relevancia, ¿no? Yo que he venido a unos cuantos de estos foros, pues la verdad es que da gusto ver la sala tan llena a las 2:00 del día de la clausura, así que muchísimas gracias por estar ahí, ¿no? Porque para nosotros la calidad y normalización de los datos y la transparencia de los procesos asociados suponen un ingente y no siempre visible trabajo. Pero la calidad de los datos pasa por esa comparabilidad y su comparabilidad con el sometimiento a distintos patrones, de forma que nos permita asegurar que todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y en este punto sí me gustaría rendir homenaje a algunas personas que han dedicado una gran parte de su vida profesional y han trabajado con nosotros en este ámbito. Y no me refiero a Mari Santos, a Marian Gogorcena, a Marta Aguilera, que nos deja este domingo y que realmente han sido los artífices de ese trabajo durante todos estos años desde el Ministerio de Sanidad, desde el INSALUD anteriormente y en colaboración con todas las comunidades autónomas, y que gracias a la preocupación por los datos, su gobierno y su interoperabilidad, pues tenemos a día de hoy un sistema de información sanitaria, ¿no? Un sistema que, partiendo de los datos de las personas en algo tan sensible y privado como es la salud, y mediante esos oscuros procesos de integración, depuración, tratamiento, y me refiero a oscuros porque no son agradecidos, no porque no sean transparentes en sus métodos, generan esos indicadores relevantes capaces de ofrecernos conocimiento sobre la salud de los ciudadanos, sobre su opinión sobre ella, es decir, esa información sanitaria. Un sistema de información del Sistema Nacional de Salud que sirve para saber si entre todos estamos siendo capaces de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, de esos jefes, o yo prefiero llamarlos ciudadanos, en condiciones de equidad, si la calidad y pertinencia de los servicios se mantienen en cotas adecuadas y si estamos empleando los recursos que tenemos, que no olvidemos hemos aportado entre todos de la forma más productiva posible, logrando con ello los mejores resultados en términos de protección de la salud tanto individual como colectiva. Es un trabajo en ocasiones ingrato, pero imprescindible, imprescindible sobre todo en un estado compuesto como el nuestro, y imprescindible si de verdad queremos mejorar nuestro sistema sanitario aprendiendo de los que mejor lo hacen en cada área, y de esa forma quizás pues conseguir, yo no creo que se nos vayan, pero sí conseguir que tengan una satisfacción con ese trabajo de todos, y con el que además yo creo que debemos estar muy contentos, y sobre todo después de estos 3 años de pandemia, ¿no? Además, gracias a la misma colaboración y cuidado del dato, disponemos de todos los servicios de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud que garantizan a todas las personas una atención sanitaria y la dispensación de medicamentos con seguridad y eficacia en todo el país, con independencia de cuál sea la comunidad autónoma de residencia. Ese mismo esfuerzo en la interoperabilidad está detrás de nuestro éxito en la incorporación al Sistema Europeo de Sanidad Transfronteriza, en la que contamos ya con 5 comunidades autónomas integradas en el Patient Summary y 8 en e-prescription y dispensation, ¿no? A punto de entrar la 9ª, yo creo que es la semana que viene. En el foro que hoy clausuramos, además, y como bien reflejaba su coordinador general, estamos poniendo en común nuevas necesidades que van un paso más allá de esta utilización de datos para un conocimiento importante y necesario y para la prestación de esos servicios básicos de salud. Y así ha habido sesiones sobre la interoperabilidad en la integración de la telemonitorización de pacientes, en el soporte a la decisión clínica, en el espacio de datos de salud, en un área en el que trabajamos de forma conjunta y que aspiramos a que en el futuro sea un área federada con el resto de espacios del resto de países del espacio europeo, ¿no? Y ahí sí que tendremos eso que nos decía el gerente del Servicio de Salud, y que es tan importante, ese gobierno que nos permita mejorar nuestro sistema, ¿no? Que al final es lo que todos queremos, ¿no? Y con esa pregunta incómoda nos quedamos
porque lo que necesitamos es mejorarlo. Y para mejorarlo, y en este siglo, pues lo que tenemos es ese petróleo nuevo que se llaman datos, pero si no lo convertimos en conocimiento, si no somos capaces de aplicarlo, si no somos capaces de interiorizarlo, difícilmente vamos a conseguir lo que queremos, ¿no? Dar ese servicio de calidad que nos permita tener esa cobertura, que nos decía Rafa, esa cobertura ante situaciones catastróficas que hemos tenido y que hemos mantenido, ¿no? Y que lo que queremos es que siempre sea así aquí, ¿no? Esa joya de la corona de nuestro sistema social de protección, que es el sistema sanitario, ¿no? Lo hemos visto con esa forma de trabajo diferente que se han inaugurado fruto de esa amarga oportunidad que ha sido la pandemia y que nos permite trabajar de una forma colaborativa entre todos, ¿no? Yo creo que los grupos de trabajo, para mí realmente es increíble escuchar el entusiasmo, la generosidad con que las comunidades están adoptando esta forma de trabajo, están liderando determinados grupos con un escaso número de recursos, como estamos todos, aportando ese trabajo anterior y previamente realizado en muchas áreas que nos permite tener de verdad esos 19 aceleradores capaces de llevarnos más lejos todos juntos, ¿no? Yo creo que esa es lo que hemos aprendido, ese es el único camino si realmente queremos hacer y responder a la pregunta que nos hacía el director, ¿no? Y el gobierno del dato de salud será sin duda el asunto de máxima relevancia en los próximos meses y años, precisamente en este contexto del nuevo reglamento de protección, del espacio europeo de datos en salud, que es el primer espacio europeo de datos, que está dentro de un marco de gobernanza global de todos los datos y que nos sitúa en el punto de partida para una competencia a veces incómoda, pero imprescindible entre distintos bloques en todo el mundo para conseguir que esos datos, que sí que los tenemos, reviertan en un servicio que todos queremos, que todos necesitamos y que no nos podemos permitir el lujo de perder, ¿no? Y para eso pues debemos identificar quiénes deciden sobre el uso de los datos en salud, cuáles son esos posibles usos, para quiénes estarán disponibles, qué obligaciones, con qué resultados, de forma transparente para poder generar una cosa que es imprescindible, un intangible que quizás sea patrimonio de esta zona en el mundo en el que vivimos, que es la confianza de nuestros ciudadanos. Y es necesario para eso garantizar el uso ético de esos datos, asegurar que la investigación, la innovación y las mejoras de estos datos que se deriven de ellos, reviertan en el Sistema Nacional de Salud y en la salud de todas las personas. Y este foro es una magnífica muestra de compromiso de todos esos objetivos y sin duda, he visto el resultado y el trabajo que habéis realizado, pues una garantía de que lo conseguiremos, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, a todas, por aguantar hasta esta hora y muchas gracias por vuestro trabajo especialmente.